nuevo vídeo del canal. Tenéis delante, ¿vale? La solicitud de apostasía a Roma, os lo voy a enseñar, ¿vale? Y la denuncia interpuesta también donde se cita, o sea, la denuncia interpuesta en el juzgado de Ferrol, ¿vale? Con fecha día 12 de diciembre de 2021, donde se cita que soy denunciante de corrupción acogida a la normativa europea 1937/2019 de 23 de octubre de 2019, ¿vale? Y aquí presento una denuncia con fecha de entrada, ¿vale? Y ahora explico el motivo de por qué tengo que ir, bueno, interponiéndola así, ¿vale? Os lo voy a explicar poco a poco. Bueno, fijaros que explico, bueno, pues que estoy solicitando, ¿vale? Fijaros, lo voy a leer. Que denuncio hackeos, ¿vale? En cuarto lugar, en posteriores denuncias en el año 2020-2021 se alerta, bueno, pues de la divulgación de datos personales en webs pornográficas, la aplicación ilegal de una terapia comunitaria asertiva, entre comillas, sin ser paciente. Se alerta de estas técnicas que se ajustan al gangstalking, ¿vale? Y pueden estar detrás de los diversos asesinatos sin resolver de Ferrolterra. La manipulación de torres eléctricas de alta tensión al lado de casa, ubicada a unos 20 metros, lo cual es imprescindible para la aplicación de Brain Computer Interface, ¿vale? Los campos electromagnéticos. Bien, vemos la intervención ilegal de las cartas certificadas dirigidas al Tribunal de Derechos Humanos, cual que visteis al inicio del vídeo. Os la voy a volver a poner al final de la lectura. Fijaros que en el punto 9 hablo de la intervención ilegal de las cartas certificadas dirigidas al Tribunal de Derechos Humanos. En el 10 soy solicitante de la apostasía en Roma y en diversas diócesis de nacimiento. En la diócesis de nacimiento, mediante carta certificada con acuse de recibos, lo voy a presentar al final del vídeo, en agosto de 2020 y noviembre de 2020. En el punto número 11, en los últimos meses también datos erróneos en los duplicados solicitados en el juzgado de paz, solicitando su rectificación donde los datos de mi esposo y hijo estaban erróneos, ¿vale? En el aspecto, estamos hablando del juzgado de paz, es bastante, bueno, pues raro, ¿no? Que se equivoquen al entregar un libro de familia. Una duplicidad, ¿vale? Bien, os explico. En el aspecto número 12, errores en transferencias realizadas en cooperativa del VAL, donde se equivocaron en marzo de 2021, ingresaron una cuenta que no es mía en el extranjero, ¿vale? En el aspecto número 13, denuncio que posiblemente mi familia, José Ramón Suárez Otero, con el DNI pertinente, ¿vale?, y mi hijo Rubén Gómez Vasconcelos pueden estar siendo víctimas de remoto neuronal monitoreo, lo que sería también Brain Computer Interface, usado en el ámbito sanitario, usado como acoso y control. Expertos que lo reconocen, por ejemplo, el doctor Alejandro Martínez, María del Pilar García Corbillo, en Ferrol, en la universidad, el doctor Duro Fernández, Richard, experto en medicina acústica, medición, etc. El doctor Andy Dino Di Carlo, experto en estimulación neuronal remota mediante nanopartículas magnéticas, por eso bueno, pues las torres eléctricas, la alteración y manipulación de la electricidad, bueno, pues altera los campos electromagnéticos, ¿vale? Que por supuesto se solicitó también a los ayuntamientos pertinentes, en este caso Narón, los datos de la ubicación de torres eléctricas, de antenas de telefonía, la incidencia que tenía los campos electromagnéticos en territorio militar, ¿vale? Por supuesto, me dirigieron a Consellería de Estado.
Fijaros que también cito a Rafael Juste, el doctor experto en neuroderechos del proyecto Brain Computer Interface, del blog con vídeos de pruebas, ¿vale? Que es donde estaba subiendo algunas de estas, así como pruebas en mis canales de YouTube, Anabela Vasconcelos, Acoso España, recordando que soy ex empleada del Hospital General Juan Cardona y autora de manuales de trabajo que lo citan indirectamente, ¿vale? Es decir, que podría estar vinculado, que si se utilizara en el campo médico se demuestra que yo, mi marido y mi hijo somos víctimas de experimentación médica ilegal, ¿vale? Estaríamos hablando que de algún modo podría estar vinculado con represalias ante la dimisión que presenté en ese hospital en 2017 y las posteriores llamadas de alguien que bueno, pues tenía vinculación a ese hospital. Estamos hablando de gente que dirige el hospital vinculado al Opus Dei, a la religión católica y también a militares, ¿vale? Si hablamos de investigación DARPA, si hablamos de la investigación DARPA, estaríamos citando que de algún modo, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Es decir, que ha sido recogida esa denuncia y os voy a poner, esa es la denuncia que se interpuso en el Tribunal de Derechos Humanos. Y aquí tenéis las de ¿vale? Y fijaros. Aparte, cito, ¿vale? Para concluir el vídeo, que es la parte que en este caso quería destacar. Bueno, creo que lo vais a entender rápido. Bien, estáis viendo entonces que se interpuso la solicitud de apostasía, tal como se cita en la denuncia interpuesta con fecha de 13 de diciembre de 2021, donde se cita la apostasía, la desvinculación de, bueno, pues de una religión. En este caso debo destacar que al no ser consciente mi marido y mi hijo de los riesgos de lo que sería Brain Computer Interface y de que están siendo víctimas, ¿vale? No tienen por qué ser conscientes. Digamos que en este caso se solicita en nombre, es decir, de la persona que está más concienciada de los riesgos de Brain Computer Interface, la apostasía de los tres. Aparte no somos, no pisamos ninguna religión, ¿vale? Entonces estaría solicitando en este caso la desvinculación, la apostasía a Roma. Si ellos cuñan el envío, garantizan en este caso que están, bueno, pues aceptando esa apostasía, es decir, yo envío esa carta a Roma, es recibida por ellos, ¿vale? Y de algún modo ellos están aceptando por haberse cuñado esa carta, por haberse enviado, bueno, pues ese certificado de que fue entregada, ¿vale? Al ser entregada tiene que ser aceptada, tienen que aceptar la desvinculación de las religiones, en este caso pues de la solicitante, y por ende, como estoy denunciando que los tres somos víctimas, ¿vale? Estáis viendo que fue, bueno, pues entregada esa denuncia en el juzgado.
por ser víctimas, ¿vale?, de Brain Computer Interface, supuestas víctimas. Se tendría que haber investigado, ver la incidencia que tiene sobre la salud de las personas, y entre ellos está que puede la persona no ser consciente de que está siendo víctima, ¿vale? Bien, entonces, o bien Roma acepta la apostasía, o bien Roma se está negando a sí mismo, ¿vale? Pues no la acepta y se niega a sí mismo, porque de algún modo alguien, ¿vale?, con capacidad de autonomía para eso dentro de la ciudad de Roma ha aceptado una solicitud de apostasía, y la investigación a las víctimas de acoso que están denunciando en Internet ser víctimas del Opus Dei, ¿vale?, a los denunciantes contra el Opus Dei, contra los supuestos acosos del Opus Dei, se está citando, ¿vale?, que, pues que en este caso no solamente se solicita la apostasía, sino que se cita que deberían hacer, buscar justicia para las víctimas de esta entidad, ¿vale? Pues de algún modo esa entidad, el Opus, está dentro de la ciudad de Roma junto con esa religión del Vaticano. Bien, para garantizar eso se presentó también, ¿vale?, ante Darken, ¿vale? Es decir, que está más que solicitada la apostasía, y se destaca que en este caso, al no ser consciente mi marido y mi hijo de que podríamos estar siendo las víctimas, ¿vale?, es decir, no tienen por qué ser conscientes de que se está experimentando, ¿vale? Pues se puede fallar, como digo yo, lo recuerdo sobre todo cuando se hacen preguntas muy concretas de hechos que se debería recordar, pues igual no son conscientes de esto, ¿vale? Bien, como están viendo, de alguna manera se está reclamando justicia para las víctimas, en este caso de las tácticas habituales de lo que sería guerra cognitiva, gangstalking, campo militar. Se está reclamando Brain Computer Interface, citándose los médicos ferrolanos que están usando esta táctica, y se está citando de algún modo la desvinculación de la religión, ¿vale?, con lo que sería pues esta familia, ¿vale? Es decir, conmigo, que fui la persona que ha pagado los requerimientos de solicitud de apostasía. Se llevó también ante la Agencia Española y Portuguesa de Protección de Datos. Aparte hubo llamadas, correos electrónicos, es decir, se solicitó de todas las vías posibles. O bien esta religión se niega a sí mismo y no está ahí las personas que deben, es decir, que deben dar de baja los datos, esos libros, ¿vale? La desvinculación, el significado de apóstata es no pertenecer a ninguna religión, a ninguna entidad, a ninguna religión como tal, ¿vale? Y está reconocido en el Tratado de los Derechos Humanos, ¿vale?, de la Corte Internacional, es decir, tal como cité en el primer documento, ¿vale?, en Estrasburgo, ¿vale?, viene reconocido los derechos de que uno puede pues no practicar ninguna religión, no asistir a ninguna, no pertenecer a ninguna. Y es parte de los derechos. Además hay que destacar también, ¿vale?, que yo puedo leer perfectamente, en este caso, la Tanaj, ¿vale?, y no pertenecer a ninguna. Y aparte hay que recordarles que las persecuciones a los que se van de sus entidades, así como también los que no están de acuerdo con ellos o no pertenecen a esta nueva religión que se está unificando, ¿vale?, en esta Agenda 2020-2030, tienen que acordarse, ¿vale?, que en la Tanaj no fueron perseguidos Adán y Eva después de comer del árbol, es decir, no fueron perseguidos, no los lapidaron, no les hicieron ninguna inquisición. Cada uno se fue por su lado, el Eterno por un lado y lo que sería Adán y Eva se fueron por el otro. Nadie persiguió a nadie, cada uno siguió su camino, y más bien hay que recordar que la Inquisición
bueno, pues habría que aplicarse entre los creyentes, entre sus creyentes. Lo mismo pasa con los que creen en la nueva versión, donde se añade en este caso, bueno, pues a Yeshua, ¿vale? Bueno, pues María, su madre, que llaman Virgen, ¿vale? Era una mujer que perdió a su hijo. Con 12 años se olvidó de él durante 3 días, no le dio de comer, no se acordó de él, luego se volvió, dijo, ay, mira, ¿dónde va? Tengo que perder otros 3 días sin volver. Para mí una mujer imperfecta que por encima mintió cuando registró a Yeshua en los registros pertinentes. Es decir, se está reclamando la apostasía ante el Vaticano por decisión propia, libre, ¿vale? Y se está requiriendo también para mi familia porque creo que han perdido esa capacidad de alguna manera, no son conscientes de que se estuvo aplicando con ellos Brain Computer Interface, ¿vale? Y se han olvidado de cosas, bueno, pues que parecen que son importantes. Si hubiera también algún deterioro físico, pérdida de cabello, es uno de los indicios que se manipula la córtex cerebral, ¿vale? Fijaros, en la Carta de Neuroderechos también se reconoce, ¿vale?, que estamos hablando que ya está reconociendo de algún modo, ¿vale?, regular el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica. Bueno, de momento podemos decidir no pertenecer a ninguna religión y ser apóstatas. El que no cree nada, pues es ateo y es tan respetable como el que cree. ¿Vale? Entonces, estáis viendo que España empieza ahora a dar esos primeros pasos donde se da visibilidad a las personas de algunos de esos riesgos que tiene el Brain Computer Interface. Y estáis viendo que nos cita en el artículo 26 de la Carta de Derechos Digitales regular el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica. Asegurar que las decisiones y procesos basados en las neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados, ¿vale? La información a medias. Para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación y de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, la ley podría regular aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo, la estimulación o potenciación. Eso sí, si lo utilizan para delinquir, pues lograrían todo lo contrario. Lograrían desde la córtex cerebral deteriorar cada una de esas capacidades y manipular incluso lo que serían los recuerdos, ¿vale? Hay muchísimas universidades que están recibiendo fondos europeos para la investigación, ¿vale?, de Brain Computer Interface o proyecto cerebro-cerebro ordenador. Incluso las interfaces pueden conectar varias personas en el mismo ordenador, ¿vale? Cerebro-cerebro ordenador, Brain-to-Brain Computer Interface. Y estaría también alertando lo que sería Chile. El gobierno de Chile ya lleva algún tiempo, lleva por lo menos un año alertando de, bueno, pues los peligros que se está teniendo con Brain Computer Interface en la sustracción de datos bancarios, sustracción de pines bancarios, sustracción, bueno, pues para robos, estafas, falsificaciones documentales, para manipular, como digo yo, el cuerpo humano. Es decir, podrían acceder al cuerpo humano de forma remota, neuronal remota, ¿vale? En este caso se sigue reclamando, ¿vale?, la aplicación de la ley, que no nos hacen caso, se nos sigue archivando todo, ¿vale? Y también, como se está viendo, se llevó las denuncias de muchas personas de la zona de Ferrolterra. Por ejemplo, la manipulación de los campos electromagnéticos, ¿vale? Lo denunció, bueno, pues población de Ferrol ya hace varios años. Las denuncias de, bueno, pues de asesinatos, desapariciones, suicidios son considerables también, ¿vale? Y también se está llevando esas denuncias, bueno, pues a los lugares pertinentes, ¿no?, donde se requiere justicia. Y lo que es más importante, en mi caso, se solicita, ¿vale?,
la apostasía ante Roma. Se está solicitando ante la parroquia de nacimiento, y si se demuestra que somos víctimas de Brain Computer Interface, estaría requiriendo también para mi marido y para mi hijo la misma condición, puesto que no somos practicantes, ¿vale? Aparte de eso, creemos de alguna manera, o creo que de alguna manera, al aplicar Brain Computer Interface se podría anular la capacidad del individuo para elegir libremente, ¿vale? Bueno, pues que decida de alguna manera por sí mismo. Esto se solicitó, ¿vale? Fijaros, en el 2020. Con lo cual se vuelve a solicitar nuevamente, si hace falta, ¿vale? Pero no creo que se requiera nuevamente, ¿vale? Se solicita la apostasía, se renuncia a la fe romana, se denuncia a Roma de algún modo por ser hipócritas, en el sentido de que su Virgen María era simple y llanamente una mujer normal y corriente que mintió en los registros pertinentes, ¿vale? Que además se olvidó que tenía un hijo durante 3 días, que su padre era carpintero, pero su hijo no siguió el mismo oficio, y que contradeciría en este caso al Opus Dei, que dice que el que trabaja de carpintero, los hijos tienen que seguir de carpinteros. Bueno, pues tampoco encajaría en el perfil de esta supuesta religión. Las dos están en Roma, ¿vale? Y se está requiriendo que eliminen los datos, en este caso de mi persona, ¿vale? Anabela Vasconcelos Pereira, que los eliminen de sus registros, es decir, no tengo nada que ver, es decir, no quiero tener nada que ver con este tipo de religiones y con ninguna otra, ¿vale? Leo la Tanaj, pero no, es decir, soy apóstata de la religión, no quiero pertenecer a ninguna. En cuanto a mi familia, bueno, pues habrá que investigar, iniciar el proceso de investigación, ver la capacidad que pueden llegar a tener o no, la que fue anulada, y una vez se realice todo esto, pues verificar si estoy en lo cierto y puedo interceder por ellos en que se eliminen los datos de mi marido y mi hijo. Lo digo porque, claro, pasan los meses y después de tantas denuncias se me siguen archivando las pruebas, y aquí ya estoy citando que era ex trabajadora, que estoy denunciando a la Opus Dei ya en enero de 2021, porque he leído distintas páginas web donde he recogido información, bueno, pues de delitos que presuntamente se le están imputando, y entonces se garantiza en este caso la solicitud de la apostasía con fecha anterior al 2021. Estamos hablando que fue durante la etapa del COVID, ¿vale? Bien, y tenéis por aquí la fecha hacia el Vaticano y también lo que garantiza en la Corte de los Derechos Humanos, que se envió pues todas estas denuncias referentes a la religión, ¿vale? A los delitos que se cometen en este caso. Creo que es sumamente importante tramitar todos los documentos ante, bueno, pues los departamentos, los estamentos de Estado que se requiere, ¿vale? Bien, concluye entonces recordando que Brain Computer Interface, ¿vale? Y a ver si el gobierno español nos lo niega, pero creo que no. Es el boletín oficial del Estado, lo que se está citando, ¿vale? Y fijaros que ya cita Brain Computer Interface en el año 2009, es decir, que no es ninguna novedad, se está citando ya el Brain Computer Interface en el boletín oficial del Estado. Si lo buscamos en el campo militar o en el campo médico, también vamos a encontrar datos, ¿vale? O sea que es importante denunciar y sobre todo solicitar la apostasía, ¿vale? La gente que no crea,
que, bueno, pues se gaste quizás un poco más, envíe los correos certificados para garantizar que reciben el requerimiento y que nos tienen que dar de baja, ¿vale? Entonces concluyo el vídeo, ¿vale? Os invito a compartir el vídeo, ¿vale? Porque, bueno, pues se nos están censurando, se nos están limitando los derechos, ¿vale? Y estáis viendo que en teoría deberían estar garantizados, puesto que ya se cita el Brain Computer Interface en el año 2009 en el Boletín Oficial del Estado en diversos campos, ¿vale? Bien, os dejo entonces, os animo a compartir el vídeo y hasta el siguiente vídeo del canal. Un saludo.